Bienvenidos de nuevo. Espero que vaya todo muy bien. Hoy el vídeo va a tratar sobre cómo preparar un coche de Slotty de la categoría Grupo C para el reglamento de nuestro club. Hemos elegido el último modelo que ha puesto a la venta Slotty, el Jaguar XJR 10. Como veis, está sin abrir y bueno, vamos a proceder a ello y os voy a enseñar la preparación que le hacemos para nuestro club. Esta preparación es válida tanto para nuestro club, que se corre de serie, como para otros clubes que tengan esta categoría y corran de serie también. Y bueno, pues afinar el coche para que vaya lo mejor posible y hacerle 4 cosillas que van a hacer que vaya muchísimo mejor. Así que nada, empezamos. Be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they... Bueno, pues aquí lo tenemos ya fuera de su caja. El coche es muy bonito. Tengo que decir que Slotty, en este caso, bueno, en esta ocasión, pues incorpora 2 alerones, trae un alerón de repuesto. Imagino que será porque el alerón que trae de repuesto es rígido también, es de color negro entero, pero es rígido. Imagino que será para usar uno en competición y otro para vitrina. En fin, yo voy a usar el original, el de su decoración. Y bueno, lo que dure, pues duró. Y está bien tener el otro ahí, por si acaso, oye, pues mira, no está de más, se agradece. Hombre, me hubiese gustado que hubiese sido de goma, por lo menos los enganches que hubiesen sido de goma, pero que va, es totalmente rígido, o sea que, nada, pues desmontamos y vemos qué tenemos dentro. Bueno, pues ya tenemos el alerón montado y los tornillos de basculación quitados. Para los que tienen su primer coche de Slotty, tengo que deciros que los tornillos que trae este coche de basculación, que vienen con una arandela, ¿vale? Este tipo de tornillo con esta arandela, estos son, para mi gusto, de los mejores tornillos de basculación que hay en el mercado. Entonces no los cambiéis. Usarlos porque merece la pena. El coche va muy bien con este tipo de tornillos. Si se os aflojan, como le pasa a muchísima gente, de abrir y cerrar el coche, lo que podéis hacer es echarle un poquito de pegamento dentro del tetón de la carrocería. Yo le echo el B7000 y le doy con una aguja, ¿vale? Y dejo que seque un día. Y al día siguiente tengo el tetón como nuevo y ya vuelve a estar apretado y rosca perfectamente, ¿vale? Así que no os desprendáis de estos tornillos porque son de los mejores, ¿vale? Para mi gusto, con su arandela, ¿vale? Bueno, lo dejamos aquí. Bien, pues como decía, tenemos el coche con el alerón ya montado y vamos a proceder a su peso, pero lo vamos a pesar sin las tapas posteriores del eje trasero, porque yo lo usaré para competir. Entonces, pues, además me gusta más sin las tapas. Se las quitaré y lo pesaré sin ellas. Así que vamos a ver qué peso arroja en la báscula. Bueno, pues ya hemos visto el peso que arroja en la báscula la carrocería y tenemos 18,76 gramos. Dentro de la línea de los grupos C de Slotty. Es verdad que hay alguno un poco más ligero, pero en general todos andan por ahí, excepto el Mercedes, el Sauber que se va un poquito hacia arriba, o el Toyota, pero bueno, en general está dentro de la media, ¿vale? O sea que bastante bien, bastante bien. Y nada, pues como a la carrocería no le vamos a hacer absolutamente nada porque la vamos a dejar tal cual, pues nos vamos a centrar en la mecánica, ¿vale? Que la preparación va a ser cómo afinar la mecánica para poder correr
bajo el reglamento de nuestro club, que es de serie, o si alguien tiene ese reglamento en su club, pues que lo aproveche, ¿vale? Yo voy a explicar lo que le hago yo a mis coches para que vayan bien. Evidentemente tiene sus matices, pero bueno. En nuestro club está permitido cambiar cables, trencillas y poner suspensión. Por supuesto que neumáticos también, ¿vale? Entonces esas tres cosas que son muy importantes, los cables, trencillas, neumáticos, bueno, y en este caso la suspensión, es lo que le voy a hacer yo a este coche, ¿vale? Lo voy a afinar para dejarlo en su sitio. Así que os voy contando cómo lo vamos haciendo, ¿vale? Primero vamos a cambiar los cables por unos cables que no tengan esa conexión para el chip digital, porque no vamos a usar el chip digital, y vamos a poner unos cables simples y por supuesto le vamos a poner terminales, ya que este coche trae de serie, os lo enseño, este coche trae de serie, en vez de terminales trae tornillería métrica, ¿vale? De 0,9. Entonces os lo enseño para que veáis lo que trae. Entonces si vosotros usáis el coche tal cual de la caja y dejáis esto, pues se acabarán partiendo los cables, porque es que además el cable que trae de serie viene estañado, ¿vale? Al final, entonces la guía de trabajar, de moverse de un lado al otro, al final hace que parta el cable y esto contribuye a ello también, el tornillo métrico, ¿vale? Entonces vamos a quitar los cables y estos dos tornillos y los vamos a sustituir por terminales, ¿ok? Bueno, pues ya tenemos los cables cambiados, ¿vale? Hemos sustituido, hemos quitado los que traía de serie con la ficha de empalme para instalarle el chip digital, ¿vale? Y hemos puesto unos normales de silicona, ¿vale? Muy flexibles y muy buenos conductores de electricidad, ¿vale? Hemos dejado las trencillas de serie porque están nuevas y bueno, para rodarlo en principio, para rodarlo unos días, pues las voy a dejar, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Voy a quitar estas piezas que hay aquí, que se las suelo quitar a todos los coches cuando voy a competir. Esto que veréis que son las tapas del chasis por debajo, ¿vale? A ver, os la enseño. Acabo de quitar esta, que es una tapa, ¿vale? Aquí hay otra tapa, ¿de acuerdo? Por si montamos en este caso es por si se monta la Evo 6, la bancada Evo 6 que tiene 6 puntos de anclaje. Yo no lo voy a hacer porque se va a quedar de serie, pero vamos a quitarle todas estas piezas que trae de serie, se las vamos a quitar, ¿vale? Porque no nos interesa tenerlas. Y bueno, cuanto más le quitemos, mejor. Y estas dos de aquí, ¿vale? Estas dos piezas de aquí, que vienen por dentro con un clip, hay que tener cuidado de no romperlas, ¿vale? Vienen con un clip y las sacamos. Vamos a levantar el cable. Vienen con... Ahí está. Esta ya está fuera. Sale fácil, ¿eh? Estas salen fácil, con cuidado, pero salen fácil. Y bueno, yo una vez que se las quito, es que no las vuelvo a usar nunca. O sea que las dejo quitadas. ¿Veis? La parte de atrás. Hemos quitado esto para cuando se monta una bancada en ángulo, pero bueno, a mí me gusta quitárselo directamente porque es algo que no se ve, el coche está en la pista y como lo voy a usar para correr, pues ya directamente pues aprovecho y bueno, y la elimino directamente, ¿vale? Hay gente que le gusta dejarla, ¿vale? Pues yo la suelo quitar sobre la marcha, antes de echar el coche en la pista ya, y las quito. Y aquí tenemos la otra, ¿vale? Que está más grande, ¿vale? Por si montamos el coche en ángulo, como podéis ver, ¿de acuerdo? Vale, pues ahora colocamos bien todos los cables en su sitio, que tiene su lugar para guiarlo, ¿vale? El de un lado y el del otro, los dejamos pegados ahí lo máximo posible al motor, que se quede curioso el montaje y que no haya nada raro por ahí, ¿vale? Vale, perfecto. Bien. Y perfecto, aquí está todo, vale. Pues ya veis cómo queda todo muy curioso, todo en su sitio, ¿vale? Cada cable en su lado. Y bueno, y ahora pues vamos a quitar el imán lo tenemos aquí debajo,
¿vale? Lo vamos a sacar y nos vamos a centrar ahora en el eje delantero, ¿vale? Vamos a estabilizar el eje delantero. Le vamos a cambiar los neumáticos por unos Zero Grip de Scale Auto y vamos a centrarnos en el eje. Yo voy a decir lo que le hago yo al eje delantero de estos coches del grupo C de Sloppy. Bueno, pues ya hemos cambiado los neumáticos, ¿vale? Hemos puesto los estrechos de Scale Auto de Zero Grip. Aquí están los originales, como podéis ver. Y hemos puesto estos estrechitos. Y ahora os voy a contar lo que le hago yo al eje delantero, ¿vale? Este coche trae ya de serie tornillería métrica en la parte de abajo, pero en la parte de arriba no trae nada, porque lleva unos casquillos de plástico, que los voy a sacar para que los veáis, ¿vale? Lleva este casquillo de plástico, que a mí me gusta, os lo voy a enseñar. A ver, vale. A ver si logra enfocar. Sí, bien. Como veis, el casquillo, esa parte, ese tetoncillo que trae, es el que va hacia arriba y se encaja en la parte superior del chasis. Vale. Pues yo lo voy a limar ese tetoncillo. Y le voy a dar una pequeña... quitarle las rebabas con una lija muy fina, quitarle las rebabas a todo el perímetro del casquillo, para que suba y baje de la forma más fluida, ¿vale? Que esté suelto. Entonces, quito el tetón y lijo un poquito todo el perímetro del casquillo, ¿vale? Vamos a ello. Vale, os enseño cómo quedaría uno terminado, ¿vale? Y el otro sin hacer. Ahí estamos. Vale. Fijaros el que he hecho, ¿vale? Fijaros el que he hecho cómo está, que en la parte de arriba no tiene el tetón, y el que está sin hacer este está de color más mate, este está más brillo, porque ya le he dado a todo el perímetro, ¿vale? Entonces procedemos a hacer el otro y lo montamos. Pues ya tenemos el eje montado y ahora vamos a regular la altura. Bueno, os enseño cómo ha quedado, ¿vale? Cómo se mueve. Los casquillos están dentro, ¿vale? Y se mueven perfectamente. ¿Vale? Están sueltos los dos, ¿vale? Le hemos dado esa pelín de holgura y ya suben y bajan. Y ahora con la tornillería métrica, tanto arriba como ahora abajo, lo vamos a estabilizar, ¿vale? Pues venga, a ello. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta con el eje delantero estabilizado. Tornillería métrica en la parte superior, la parte inferior la traía el coche de serie y hemos puesto, porque estéticamente no me gustaba cómo quedaba, viene muy estrecho el eje delantero, y le he puesto unos casquillos de 1 milímetro a cada lado para abrir un poquito más el eje y que estéticamente quede mejor, ¿vale? Entonces ya lo tenemos ahí, tenemos un poquito, ¿vale? Ahí del eje, movimiento del eje, ¿vale? Para que tenga buen apoyo, pero que al mismo tiempo lo haga bascular. Y bueno, pues ya tenemos eso resuelto. Más cosas antes de pasar a la suspensión. Fijaremos el motor, también con tornillería métrica, porque viene sin fijar, aquí en la bancada, ¿vale? Para evitar vibraciones, movimientos, incluso que de algún impacto pueda a lo mejor salirse, que es muy difícil, pero por si acaso en carrera, pues tuviese ese problema, que ya os digo que es muy complicado. Pero bueno, nosotros reforzamos y vamos a poner tornillería métrica. ¿Qué ocurre? Que la tornillería métrica no tiene la cabeza para que agarre. Entonces, os cuento lo que hago yo, ¿vale? Aprovechando esa tornillería. Y si no, pues ponéis unos tornillos de motor normales y corrientes, que hay muchísimos, ¿vale? Pero yo os cuento cómo lo hago. Bueno, pues os enseño cómo he fijado el motor con tornillería métrica de 0,9. He puesto 2 tornillos aquí, a ver si los podéis ver. ¿Vale? He puesto 2 tornillos
y luego para fijarlo le he echado un poquito de esmalte de uña. Yo lo uso rojo para que se vea, pero lo podéis usar del color que queráis. Yo tengo ese rojo ahí y es el que he hecho un poquito para fijar el tornillo. Fácil de quitar si hace falta. Y he puesto los tornillos de 5 milímetros. Deciros que los del eje delantero, los superiores, los que he puesto son de 4 milímetros, ¿vale? Estos son de 5. Y nada, seguimos, ¿vale? Ahora vamos a pasar a la suspensión, ¿de acuerdo? Vamos a poner la suspensión atrás. Vamos a ello. Bueno, pues otra vez aquí. Suspensión, ya la hemos puesto. Hemos quitado los tornillos traseros de la bancada y lo hemos sustituido por la suspensión de Slotting Plus. Hemos puesto los tornillos largos. Hemos puesto unos muelles que venden aparte, el Slotting Plus, que son unos muelles progresivos que tienen, que llevan un compuesto, llevan una espiral blanda y otra media. De tal forma que el coche, lo primero, cuando la suspensión trabaja, primero trabaja la parte más blandita y luego empieza a trabajar la dureza media. Entonces son como progresivos, ¿vale? No son ni blandos ni medios, son blandos medios. Y estos son los que uso yo últimamente y me gusta cómo se comporta el coche, ¿vale? Os muestro cómo ha quedado, ¿vale? Os muestro, fijaros, ¿vale? Si tocamos lateralmente, ¿vale? Muy suavita, está muy suavita. Hemos repasado el paso del chasis y el paso de la bancada con una cola de ratón para que trabaje perfectamente, ¿vale? Y no haya ningún atasco en ningún sitio. Y ya está. Entonces, prácticamente ya hemos terminado el coche. Ahora vamos a ajustar el eje trasero a la anchura que nos interesa y pasaremos a lubricarlo todo y ponerlo en el rodador a ver qué tal va y cómo se oye eso. He observado que la corona del Lotti, esta corona nueva que trae este coche, como es el último modelo que ha fabricado, lleva un amarillo mucho más claro, un amarillo como semitransparente. No sé qué tal irá, la verdad. Acostumbrado al amarillo intenso, que era como el de los cables, la verdad es que esta no sé qué calidad tiene. Así que iremos probando, iremos viendo a ver cómo va esto, ¿vale? Bueno, pues lubrico y ajusto el eje trasero, a ver qué tal. Bueno, pues ya lo tenemos ajustado, el eje trasero. La suspensión perfecta, neumáticos preparados para empezar a rodar en la pista de velocidad. Comentaros, para que trabaje bien la suspensión en la bancada, he tenido que quitar rebabas en esta parte de aquí, ¿vale? Tenéis esta parte que está libre, que no interfiere en absoluto, en nada. Pero esta otra que está justa, para que este lado de la suspensión trabaje correctamente, hay que quitar rebabas tanto de la bancada como del chasis, ¿vale? Para darle un pelín de espacio y que pueda trabajar correctamente. Así que nada, lo ponemos en el rodador a ver qué tal suena. Bueno, pues aquí lo tenemos rodando a 3,5 voltios. Ni un ruido, todo perfecto. Y ahí se va a quedar rodando un rato. Luego lo subiremos de voltaje a 6 voltios. Pararemos, lubricaremos y lo dejaremos otro rato, ¿vale? Pues esto es todo, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo y que, bueno, pues para los socios de mi club, que bueno, ya tienen una opción más de cómo afinar un grupo C de Slotty para competir y que vaya bien en pista, ¿vale? Luego, por supuesto, hay que entrenar, evidentemente. Y para los clubes de otros lugares que corren de serie también, pues animarles a que hagan esta pequeña preparación y que mejoren el coche, porque la verdad es que el coche tiene potencial. Nuestra pista de velocidad, es verdad que usamos coches más rápidos, pero esta categoría es muy igualada
y es muy divertida, muy entretenida. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, saludos, que vaya todo muy bien.